Hola chicos, en este curso vamos a ver los fundamentos de programación. Esta serie de videos van a tratar sobre la parte inicial de cómo comenzar a programar. Pero antes de poder comenzar a programar, lo primero que tenemos que hacer es poder plantear un problema, pero no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de la computadora. Es decir, cómo trabaja y cómo actúa una computadora y de esa misma manera nosotros plantear nuestro problema. Vamos con ello. Primero, ¿qué es un problema? Un problema va a ser un determinado asunto que requiere de una solución. Esto no necesariamente significa que algo esté mal, simplemente puede ser algo que quiero mejorar, puede ser alguna operación que quiero resolver, o puede ser sí algo que requiero mejorar porque no funciona adecuadamente. Dentro de la parte de desarrollo de software, nosotros vamos a estar centrados en la solución de problemas, es decir, siempre estar buscando cómo mejorar algo. Muchas veces esta mejora se va a referir a la automatización de procesos, es decir, actividades que nosotros desarrollamos en papel, en un cuaderno, en una libreta. ¿Cómo podemos hacer para que esas mismas actividades ahora se hagan dentro de una computadora? Y eso es lo que nosotros vamos a denominar un problema. Y la solución que vamos a dar van a ser las instrucciones que nosotros tenemos que indicarle a la computadora para que sea capaz de resolver dicho problema. Cuando nosotros resolvemos un problema, nosotros definimos un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos que vamos a seguir para poder llegar a nuestro resultado. Bien, nuestros algoritmos deben de seguir tres características principales. La primera es que debe de ser preciso. La segunda es que debe de ser definido. Y la tercera es que debe de ser finito. ¿Qué significa que sea preciso? A la computadora yo le debo de indicar el orden exacto en el que debe de seguir los pasos. Un ejemplo, si yo quisiera decirle a la computadora un algoritmo para que una persona se bañe, pues yo tendría que indicarle, por ejemplo, primero tendrá que desvestirse, después tendrá que entrar al agua, después tendrá que enjuagarse y después salir del agua y secar su cuerpo y por último vestirse. ¿Qué pasa si yo no tengo ese orden preciso? Y por ejemplo le indico que primero entre al agua y luego se desvista. No tendría lógica o además tendría un resultado pues no deseado o un resultado incorrecto. Es por eso que nuestros algoritmos deben de tener un orden muy específico y muy exacto en cuanto a los pasos que deben de seguir. La segunda característica es que debe de ser definido. Esto significa que cada vez que yo lo ejecute dentro del mismo ambiente, siempre deberá de dar el mismo resultado. Un ejemplo, si yo realizo una suma en la que pongo el valor 2 más 2 y la primera ocasión que lo ejecuto me da 4, lo vuelvo a ejecutar y vuelvo a poner los mismos números, 2 más 2, pero ahora me da 5. Significa que mi algoritmo no está definido. ¿Por qué? Porque me está dando resultados diferentes. Entonces, las condiciones del problema se refiere a los valores de entrada y a las operaciones que se realizan. Por lo tanto, mi algoritmo, si recibe los mismos valores de entrada y sigue las mismas operaciones, el resultado al que llegue siempre deberá de ser el mismo. La tercera característica es que sea finito.
¿Qué significa esto? Que debe tener un inicio y un final. Es decir, no se puede quedar ejecutando mi programa de por vida. Debe de tener exactamente en qué instrucción inicia y en qué instrucción termina. Algunas de estas características las vamos a ir viendo un poquito más a detalle conforme avancemos. Cuando yo planteo un problema, hay tres características que yo tengo que identificar. Estas tres características me van a ayudar a poder elaborar de manera más sencilla mi algoritmo. Si yo logro identificar estas tres partes, lo único que tengo que hacer es trasladar esto a un lenguaje que sea entendible por la computadora. Y de esta manera ya tendré mi algoritmo y por ende puedo tener ya mi programa funcional. La primera característica van a ser las entradas. ¿Qué son las entradas en el planteamiento de un problema? Las entradas son todos aquellos datos que yo ya conozco o que me está dando como información mi problema. También una entrada pueden ser datos que no me los está dando mi problema, sin embargo, son de conocimiento público o yo los puedo deducir. Un ejemplo, el valor del dólar. Posiblemente el enunciado no me dé ese dato, sin embargo es un dato que podríamos decir es conocido por cualquier persona. La segunda característica tiene que ver con el proceso. El proceso van a ser todas las acciones que en nuestro caso le vamos a llamar operaciones que debemos ejecutar para poder manipular los datos y convertir mis entradas en una salida. Y bien, ¿qué es esta salida? Bueno, pues esta salida no es otra cosa que el resultado que yo quiero obtener como respuesta a mi problema. Para nosotros poder identificar en un problema nuestras entradas, nuestros procesos y nuestras salidas, vamos a tener algunas preguntas que nos podemos hacer. Para yo identificar las entradas, yo puedo preguntarme, ¿qué datos tengo en ese problema? ¿Qué datos puedo deducir? Para identificar mi proceso es, ¿qué operaciones necesito realizar para poder llegar a mi resultado? Y como salida va a ser, ¿cuál es el resultado que yo quiero obtener? ¿O cuál es la respuesta que yo espero obtener de mi problema? Vamos a un ejemplo. Yo tengo este problema. Dice, la cantidad de elotes que le quedan a la señora Josefina. Si todos los días cuece 50 elotes y los vende, calcula cuántos le quedan si vendió el día de hoy 37. Muy bien. Vamos con las preguntas que mencionamos previamente. Mi recomendación es que siempre empecemos por la salida. ¿Cuál es el resultado que yo quiero obtener? Entonces, en este ejercicio, ¿cuál es el resultado que yo quiero obtener? Si yo analizo mi problema, me dice que quiere calcular cuántos le quedan. Este cuántos le quedan se refiere al número de elotes. Entonces yo puedo poner aquí cantidad de elotes sobrantes. Eso es lo que yo busco como resultado. Bien, ahora, ¿qué datos tengo? ¿Qué datos tengo de mi problema? Me dice que cada día cuece 50 elotes. Entonces, al día cuece 50 elotes.
Y el otro dato que me da es que el día de hoy vendió 37 elotes. Entonces, hoy vendió 37 elotes. Bien, ¿qué operaciones tendría que realizar para obtener el resultado? Bien, aquí me está pidiendo que quiere un sobrante. Al hablarme de sobrante, pues me está hablando de que yo tengo que hacer una resta. Entonces, ¿qué operaciones debo realizar? En este caso, específicamente debo de realizar una resta. Bien, vamos a pasar estos datos a nuestra tablita que tenemos aquí. Entonces, primero me pregunta mis entradas. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo que los datos que tengo originalmente 50 elotes. Y el otro dato que tengo es que vendí 37 elotes. ¿Ok? Me dice que para mi proceso yo debo hacer una resta. ¿Qué resta debo de hacer? Bueno, yo debo de restar a los 50 elotes originales menos los 37 elotes vendidos. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser mi salida? Pues van a ser los elotes restantes, que en este caso serían 13 elotes. Con esto yo ya identifiqué mis entradas, mi proceso u operaciones y mi salida. Mi segundo ejercicio dice: un estudiante realiza 4 exámenes durante el semestre, los cuales tienen la misma ponderación. Obtenga el algoritmo correspondiente para obtener el promedio de las calificaciones obtenidas. Muy bien. Aquí vamos a hacer lo mismo que en nuestro ejercicio anterior. Primero vamos a identificar cuál es la salida o resultado que yo quiero obtener. Muy bien, pues aquí me dice que lo que yo quiero obtener es el promedio de las calificaciones. Entonces me voy a pasar a mi tablita y mi salida me dice que lo que yo quiero obtener es el promedio. Muy bien. Ahora, regresando a mi enunciado, ¿qué datos ya me ofrece mi problema? Mi problema me dice que el estudiante realiza 4 exámenes durante el semestre y que todos tienen la misma ponderación. Por tanto, como entrada, voy a tener pues la calificación de mi examen 1, la calificación de mi examen 2, y la calificación de mi examen 3. Perdón, eran 4. Calificación de mi examen 4. Bien, ahora yo tengo 4 calificaciones y quiero calcular el promedio. Entonces, ¿qué necesito para yo poder calcular este promedio? Bueno, las operaciones que yo necesito, primero, es que necesito sumar estas 4 calificaciones. Entonces, yo voy a sumar la calificación 1 más la calificación 2 más la calificación 3 más la calificación 4.
Esta es la primera operación que yo voy a realizar. Muy bien. Ya que sumé mis 4 calificaciones, ahora la siguiente operación sería que yo necesito dividir el resultado de la suma entre el número de calificaciones, que en este caso es 4. Muy bien. Hasta ahí nosotros podemos plantear nuestros problemas. Sin embargo, la computadora no entiende del todo nuestro lenguaje. Entonces, esto yo tengo que ponerlo en un lenguaje que sea entendible para la computadora. Vamos a copiar nuestra tablita. Bien, ya que tengo mi tablita, lo que vamos a hacer primero en las entradas es utilizar algo que se denomina identificadores. ¿Qué es un identificador? Un identificador es una palabra o palabras que me van a servir para identificar un valor. Normalmente en matemáticas lo conocemos como una variable o una constante. En este caso, en programación, los identificadores también serán variables o constantes. Una variable es aquella en la que su valor puede variar. Una constante será aquella en la que su valor no puede variar. Normalmente se recomienda que el identificador sea una sola palabra y que esta palabra me permita identificar claramente qué es lo que estoy almacenando o qué información quiero almacenar en esa variable o identificador. Por tanto, estas las vamos a cambiar como calif 1. De preferencia siempre hay que ponerlo con minúscula. Calif 2, calif 3, calif 4. Ok, ya tengo mis 4 identificadores, que son los mismos que tengo acá. Ahora, vamos a la parte del proceso. Yo aquí le dije que tenía que sumar la calificación 1 más la 2 más la 3 más la 4. ¿Cómo lo voy a representar? Yo voy a utilizar un identificador, en este caso le voy a llamar suma. Este identificador es en donde yo quiero guardar el resultado o en donde yo voy a tener el resultado de las operaciones que yo realice. ¿Cómo le voy a indicar que se guarde el resultado ahí? Se lo voy a indicar a través del símbolo igual. Y yo le voy a decir que esa variable va a guardar el resultado de calif 1 más calif 2 más calif 3 más calif 4. Muy bien. Si checan, algo muy importante es que en mi proceso tengo que utilizar exactamente el mismo identificador que utilizo en la entrada. Siempre deben de coincidir. Si no coinciden, por ejemplo, que aquí yo nada más le hubiera puesto cal 1, la computadora no va a entenderlo y va a pensar que este es un valor diferente al que yo tengo en mi entrada. Para que la computadora lo entienda, deben de ser exactamente idénticos. Y lo dejamos como calif. Bien, ya tengo mi primera operación. Ahora vamos con la segunda operación. Mi segunda operación
Cuando yo divida, ya me va a calcular el promedio. Entonces yo le puedo decir que el promedio va a ser igual a la suma, que si checan, este identificador coincide con el que yo tuve anteriormente o con el que utilicé anteriormente, y este valor lo voy a dividir entre 4. Y entonces ahora este identificador que tengo aquí en mi proceso es el que voy a definir como mi salida, que en este caso lo tengo como promedio. Ok, con eso ya tengo mi planteamiento de mi problema. Hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente veremos cómo a través de este planteamiento vamos a realizar nuestro diagrama de flujo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.